agradecerles, bueno, la visita del día de hoy, el tiempo también. Sé que en las mañanas también es un poco complicado para algunos por el tema del horario laboral, pero agradecerles su interés y las ganas de querer aprender un poco más, ¿no? Como que han podido ver, hoy vamos a hablar del tema de protección de sobrecargas y cortocircuitos en el modo residencial. No solo va a caer en esta charla, no solo va a caer en la parte residencial, vamos a llegar hasta el punto de hablar de variadores de velocidad, pero eso va a ser semanalmente. Hoy iniciamos este grupo y la próxima semana igualito va a salir otro video, otro comunicado, o les va a llegar a su correo por WhatsApp, que va a seguir residenciales 2, de ahí sigue industrial 1 e industrial 2. ¿Sí? Son 4 temas que vamos a tocar. Desde protección y control residencial hasta variedad de velocidad, que es la parte industrial, ¿no? Que la mayoría también ha podido ver y saben que es un tema que hoy en día se mueve mucho, ¿no? Vamos a llegar a hablar de los variadores y un poco de la programación de los variadores, ¿sí? Hoy toca residenciales. Mi nombre es el ingeniero Juan González. Actualmente me desempeño en el cargo de jefe de línea de baja tensión de la marca LS Electric, de la que vamos a hablar hoy día. Y bueno, comenzamos. Listo. El primer tema va a ser protecciones de sobrecargas. Pero antes de hablar de la teoría, ¿ustedes qué entienden por una sobrecarga? Si los que van a opinar alcen la mano, también hay premios para los que participan. Así que cualquier comentario me alzan la mano y conversas. Sígame. Buenos días. Bueno, sobrecarga viene a ser cuando una máquina está diseñada para tratar con cierta cantidad de corriente y cuando ya, por efecto de alguna avería, el amperaje, por decir, tiene a subir más de lo que la nominal. Para mí eso vendría a ser una sobrecarga. Ya, correcto. Habló algo muy importante que es la corriente nominal, ¿no? Como sabemos, cada equipo o aparato eléctrico tiene una corriente que indica su placa, ¿no? A eso se conoce como corriente nominal, que es la corriente de trabajo, la corriente máxima a la que puede llegar el dispositivo. Si hablamos en el tema de motores, ¿todos los motores llegan a la corriente nominal? ¿No? ¿De qué depende que un motor llegue a la corriente nominal? De la carga, ¿no? Del sistema. Que no es lo mismo manejar una bomba a manejar una faja, ¿no? O manejar una faja sin carga a manejar una faja con 100 kilos, por ejemplo, de peso, ¿no? Es diferente. Pero lo que sí tienen que tomar en cuenta es que es la corriente máxima a la que puede llegar el aparato, ¿correcto? Porque algunas personas piensan de que lo que indica en placa es lo que lo vas a ver en el campo, ¿no? Te doy un ejemplo. ¿Un motor en vacío consume lo mismo que un ventilador? No, no consume igual, ¿no? Un motor en vacío, ¿a cuánto llegará? Ni la mitad de lo que indica la placa, ¿correcto? Y eso no quiere decir que el motor esté mal, sino que no tiene la carga necesaria como para hacer ese esfuerzo de arrancarlo, ¿no? Pasa lo mismo con el tema de la sobrecarga. Lo que sí tienen que tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no? Es muy importante conocer qué es la carga eléctrica, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por carga eléctrica? ¿Qué entiende por carga eléctrica? Antes de hablar de sobrecarga, ¿qué es la carga eléctrica? Bueno, acá les doy un concepto que es el nivel de energía presente en un cuerpo, ¿sí? Es lo máximo que un cuerpo podría soportar de energía, ¿no? Dependiendo el material de que esté hecho el cuerpo, ¿no? No es lo mismo hablar de aislantes de un no conductor, por ejemplo, ¿no? De conductores o no conductores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en los conductores? O sea, ¿qué necesitas tú para que en un cuerpo fluya corriente? Ya, voltaje, ¿correcto? ¿Ustedes recuerdan la famosa fórmula voltaje es igual a resistencia por corriente? ¿Correcto? Ya, vamos a hacerlo como un ejemplo. La resistencia es la característica que tiene todo cuerpo, ¿no? Y su unidad son los ohms, ¿correcto? ¿Sí? Pero es la característica que tiene cada cuerpo. El señor, por ejemplo, no tiene la misma resistencia que puede tener el señor, ¿sí? No es la misma resistencia, la resistencia cambia, por eso depende del cuerpo, cambia la resistencia, ¿sí? Ya tenemos el concepto de resistencia. ¿Qué es el voltaje? Es la fuerza que necesita, es como la proteína de los electrones, ¿correcto? Para que en un cuerpo fluyan electrones, necesitan la proteína, la fuerza, ¿no? Esa fuerza te lo da el voltaje, ¿sí? El voltaje son las fuerzas que permiten el flujo de electrones. Si no hay flujo de electrones, ¿qué no habría? No hay corriente, ¿correcto? Si no hay flujo de electrones, no hay corriente. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Para que exista un voltaje necesita haber una diferencia de potencial, ¿correcto? Y ahí viene el tema del voltaje. Esos son los 3 conceptos básicos y lo que vamos a tocar hoy día para que puedan entender hoy día de lo que vamos a hablar.
Ya yo sé que esto es a veces hasta un poco repetitivo, hablar del tema de voltaje, corriente, resistencia, hablar de sobrecargas, cortocircuitos, pero aún así a veces existen ciertas deficiencias al momento de seleccionar los equipos, ¿sí? Hoy, como saben, ¿cuál es el único equipo que protege en el ámbito residencial entre sobrecargas y cortocircuitos? El termomagnético, ¿no? Si yo te hablo, si quiero proteger solo, por ejemplo, ¿no?, de cortocircuitos, ¿en qué también podrías pensar por ahí? ¿Solo cortocircuitos? ¿Algún equipamiento que conozcan que solo proteja de cortocircuitos? Los fusibles ultrarrápidos. O los fusibles, mejor dicho, ultrarrápidos para variadores. Los fusibles protegen de cortocircuitos, por ejemplo, ¿no? Pero el que tiene las dos protecciones vendría a ser el termomagnético, como menciona. Por ejemplo, ¿qué observamos ahorita en la imagen? ¿Qué está existiendo ahí? Por ahí mencionan cortocircuito, sobrecarga. ¿Qué te da a entender la imagen? ¿Qué genera la sobrecarga? No, físicamente, ustedes como dicen, oye, este está en sobrecarga. Por ejemplo, yo toco un cable y puedo saber si está en sobrecarga. ¿Qué genera? Eleva la temperatura, por ejemplo, y ahí me está diciendo que está saliendo humo, ¿no? Y estas señales son de los rayitos que todavía está conduciendo corriente, ¿sí? Entonces eso quiere decir que hay una sobrecarga, ¿correcto? Por la temperatura tú podrías saber si está en sobrecarga alguna instalación eléctrica. Porque no solo, como mencionó acá al fondo el compañero, no solo los equipos están en sobrecarga, sino también los cables pueden estar en sobrecarga, ¿sí? ¿Cuál es la función principal de un termomagnético? Proteger al cable. Proteger al cable es la función principal que tiene el termomagnético, ¿sí? Esa es la función principal. Ya más adelante vamos a ver sus características. Pero por ahora vamos a ver este concepto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, podemos entender por sobrecarga al exceso de energía de corriente eléctrica que atraviesa un circuito, ¿correcto? Un circuito podría ser por ejemplo, el de tu terma. Podría ser un tema de un circuito, un interruptor y tu terma, ¿correcto? Ese es un circuito, ¿sí? Cuando dimensionamos mal este tipo de equipos, ¿qué ocurre? ¿O qué fenómenos ocurren físicos en tu cable, en tu aparato, cuando hay una sobrecarga? Por ejemplo, en un motor, que es lo más común. ¿Qué pasa si un motor está en sobrecarga? No es al instante, ¿correcto? No se quema al instante, recalienta, pero recalienta el térmico, recalienta los cables. Una de las cosas que tienen que tomar en cuenta, yo doy ejemplos de motores porque la mayoría acá está en el rubro eléctrico y saben que es un motor, cómo funciona el motor, ¿correcto? El motor tiene una parte importante que vendría a ser el estator, ¿correcto? El estator soporta tanta temperatura y tanta corriente, ¿correcto? Dependiendo de la potencia del motor. Si tú haces que trabaje en sobrecarga, ¿qué es lo que pasa? Con ese bobinado se comienza a desgastar, ¿sí? Pierde aislamiento. Por eso que los equipos no se recomienda trabajar en sobrecarga. Aunque existen algunas consideraciones como, por ejemplo, ¿no?, el factor de servicio, me parece, en los motores, que a veces te da como un 10%, un 15% más para el trabajo, pero eso es otro tema, pero te lo menciono. Pero lo que tú tienes que, al momento de dimensionar, hablando de motores, es la corriente nominal que te indica la placa, ¿sí? Eso es lo que tienes que tomar en cuenta. O sea, ya queda claro qué es el tema de una sobrecarga. Ahora vamos al siguiente punto, que es la otra protección que protege el térmico. Este es otro punto también importante. ¿Cómo evitas una sobrecarga? ¿Cómo evitarías tú una sobrecarga? O sea, muy aparte de los 3 puntos, ustedes pueden tener, por la experiencia que ya manejan en campo, pueden tener otros puntos para adicionales, ¿no? Por ejemplo, yo te he puesto, dimensionar correctamente los interruptores te permitiría estar protegido contra sobrecargas. ¿Es correcto? Sí, listo. Otro punto, por ejemplo. El cableado. ¿Qué pasa si un cable ya cumplió su vida útil? Porque los cables cada cierto tiempo te recomiendan cambiarlos, ¿no? Me parece que son 20 años, así por experiencia, 20 años me parece que los cables el cableado eléctrico de una casa se debe cambiar. Claro, pierde aislamiento, los ohmiajes sube. Es que tienen que tomar algo en cuenta, ¿no? El cable como conductor también tiene un ohmiaje, ¿sí? Y ese ohmiaje con el tiempo va subiendo. Y si va subiendo el ohmiaje, ¿qué pasa con el cable? Jala más corriente. Y si hay más corriente, hay más calor. Y ahí por eso que los cables viejos están ya, en algunos momentos los vas a encontrar hasta chicharrados, ¿sí? Ya por el tema de su desgaste con el tiempo, ¿no? Otra cosa muy importante es el tema de los falsos contactos. Ustedes, cuando hacen un trabajo eléctrico,
¿cuánto tiempo le recomiendan ajustar sus pernos de los distintos dispositivos que se encuentran en un tablero a sus clientes? ¿O ustedes lo mismo lo hacen? ¿Alguna vez han chequeado eso o solo entregan el trabajo y de ahí ya no saben más del tablero? Uno como profesional siempre debe dar este tipo de recomendaciones o tips, ¿no?, al cliente, ¿no? Y aparte también que te generas una confianza hacia el cliente final y aparte el tema de un trabajo, porque si tú le mencionas al cliente que cada 6 meses, que es lo recomendable, cada 6 meses verificar el ajuste de los pernos, se debe realizar por el tema de los falsos contactos. ¿El falso contacto qué genera? Calentamiento, ¿correcto? Calentamiento. Por eso que es muy importante que eviten los falsos contactos en este tipo de circuitos. Bueno, en los circuitos eléctricos en general, ¿no? Los empalmes, los famosos empalmes. ¿Quién ha realizado algún empalme alguna vez? ¿Sí? Sí, todos hemos realizado empalme alguna vez, ¿no? ¿Y es recomendable? ¿Es recomendable usar empalmes? No es recomendable, pero a veces lo usamos, ¿no? A veces no hay otra forma, ¿no? Por eso que pongo, y es entendible, ¿no?, evitar en lo posible el tema de los empalmes. Esa es la misión de usted, debe ser evitar en lo posible el tema de los empalmes. Es que si es por un tema de mal dimensionamiento, ¿en qué sentido, no? Por ejemplo, te mandan a colocar el circuito eléctrico de todos estos luminarias. Se trata de que las luminarias pasen en el cable, ¿correcto? Pero imagínate que contaste mal y tu cable se quedó hasta acá. ¿Qué vas a hacer ahí? No vas a sacar todo el cable y vas a volver a pasar el cable, ¿no? O sea, lo que hacen es empalmar y volver a continuar, ¿no? Por eso que, y a mí me ha pasado, ¿eh? Yo cuando recién iniciaba en este rubro la parte eléctrica, me mandaron una vez a colocar la alimentación de unas cámaras y lo hice mal, porque yo pensé, cámara por cámara, y por ejemplo, no, una cámara está acá, ya acá hay 5 metros, llegaba acá, y de ahí, de acá hay otra cámara, entonces empalmo de acá y otros 5 metros más. Pero no, la cuestión era pasar en el cable y poder, con borneras, poder jalar alimentación para cada uno, ¿no? Eso era lo recomendable. Pero como te digo, el empalme, eviten en lo posible, porque eso genera calor. Y a veces hacemos el empalme mal, ¿sí? No les voy a dar una charla de empalmes, pero existen diferentes tipos de empalmes, como el cola de ratón, me parece que es, cola de chancho, perdón, que le llama. Y a veces lo hacemos mal. Y ese mal empalme genera calor. Genera calor y hace que los cables también en algún momento se comiencen a carbonizar, ¿sí? Esos dos comentarios. Por ejemplo, ¿qué vemos acá? Un termomagnético que ¿cuántos circuitos maneja? Como 5 o 6 circuitos maneja, ¿no? Eso también genera sobrecarga, ¿sí? Eso también genera sobrecarga. Adelantándome un poco, nosotros tenemos que tomar en cuenta la carga o el cable de alimentación para dimensionar el interruptor. ¿Qué toman en cuenta? Acá mencionan la carga, pero ¿por qué mencionan la carga si ustedes me han dicho que protege el interruptor, protege el cable? Pero si usted, claro, el calibre del cable, ¿no? Por acá me mencionan la carga, por ahí calibre del cable, pero al inicio les pregunté el termomagnético de qué protege y ustedes mencionaron, ¿qué protege? El cable, el conductor, ¿no? Pero si yo te pregunto, y te hago la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tomas en cuenta para dimensionar? ¿El cable o la carga? ¿La carga o la llave? Ahí, ese es el siguiente punto que vamos a tocar, que también, y es muy importante que sepan eso. Exacto. Es que deben tomar en cuenta lo siguiente al momento de dimensionar, ¿no? Hay algunas personas que netamente se guían de la carga, pero te doy un ejemplo. Imagínate que tu cable es un calibre 14. ¿Alguien por acá que conozca bastante de cable que me diga la corriente del calibre 14 WG? ¿Aproximado? ¿20 amperios? ¿Está bien? Ya. Listo. ¿Qué pasa si tienes un motor de 23 amperios? Tú no viste el calibre del cable. Solo te mandaron a dimensionar el interruptor termomagnético para un motor de 23 amperios. ¿Sí? Tú no sabes nada del cable. Lo dimensionas, el 23, el más cercano sería 25 amperios el interruptor. Entonces, en ese caso, ¿quién sería mayor? ¿El calibre de tu cable o el interruptor? El interruptor. ¿Y eso está bien? No está bien, güey. Siempre el cable, el amperaje que soporta el cable debe ser mayor al interruptor que tú coloques. Siempre. ¿Sí? Por eso que esas características tú debes tomarla en cuenta. O sea, no solo guiarte netamente de la carga. O sea, saber que hay aguas arriba, o sea, a saber si soporta el calibre del cable, soporta dicha carga. Porque a veces cometemos el error de solo guiarnos por la placa, por ejemplo, de un motor, como les digo, voy a agarrar el motor de ejemplo. Agarramos el motor
dimensionamos de acuerdo al motor, pero no nos percatamos que el cable no soporta la corriente de ese motor. Y lo dimensionamos de esa manera. En algunos casos sí te va a resultar, ¿por qué? Porque como hemos mencionado al inicio, los motores en algunos casos no llegan a la corriente nominal, ¿correcto? Por eso que te va a resultar en ciertos casos. Pero ¿qué pasa si sí llegase? ¿Qué pasa si llegase? Tu cable no lo va a soportar, se va a chicharrar y vas a tener problemas. ¿Ya? Por eso que esas cosas debes saber balancearlas, ¿no? Está bien, dimensionas dependiendo de la corriente nominal, pero tienes que saber el calibre del cable también, que está aguas arriba, ¿no? Si llega a soportar o no o de la corriente del motor. Te comento esto porque muy aparte de estar en la parte comercial y en la parte técnica, he tenido en alguna oportunidad laboral hacer planos eléctricos. Y cuando uno le da el unifilar, no solamente se fija de la carga, sino se fija del calibre del cable que está aguas arriba, ¿sí? Para saber qué calibre de cable tiene. Por eso que yo les menciono y les voy a recargar, les menciono y les vuelvo a recargar que es muy importante que ustedes sepan el calibre del cable, ¿sí? Si por A o por B el cliente no tiene el dato de la corriente que consume su aparato, tú con el calibre del cable lo puedes dimensionar, porque este es lo máximo que va a llegar. Por ejemplo, ¿no? Te dicen que tu cable soporta 20 amperios, le pongo aguas abajo de ¿cuánto? 16, ¿sí o no? Porque el calibre del cable tiene que soportar más corriente que ¿quién? Que el termomagnético. Eso es clave, eso es clave. Eso es clave cada vez que vayan a hacer una instalación eléctrica, ¿sí? Listo. El siguiente punto es el cortocircuito. Bueno, acá les he puesto una teoría, pero quiero saber ustedes, ¿qué saben de qué es un cortocircuito? ¿O qué es un cortocircuito para ustedes? Do- Exacto. Es muy bien dicho. Existen, se puede decir, tres clases de cortocircuito, que puede ocurrirte con trifásica, puede ocurrirte fase neutro o fase-fase, pero ocurre el mismo fenómeno. ¿Qué fenómeno? A ver, no sé si, voy a poner un poco más grande esto. ¿Se acuerdan de esta fórmula que les mencioné? Voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿correcto? ¿Sí? Eso es lo básico de la electricidad. Consulta. En un cortocircuito, ¿la corriente crece o se disminuye? Crece. ¿Hacia dónde tiende? ¿Por qué? Por la resistencia, ¿no? Vamos a darnos un ejemplo. Vamos a poner que tengo una terma de 5000 watts. Y quiero saber yo cuál es el interruptor correcto para esa terma. Entonces aplicaría el famoso voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿correcto? Pero el voltaje ya lo tengo. ¿El voltaje cuánto es? 220. O sea, yo tendría en este caso 220 entre los 5000. ¿Sí? Y ahí me va a dar una corriente. ¿Va a haber alguien por ahí que me pueda ayudar? ¿Cuánto sale? 220 entre 5000, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? Ya, .044. Ya. Te estoy diciendo algo. Ahí, ya. Ahí vamos a aplicar. Ya. Vamos a suponer que es una corriente X. Yo ahorita no me quiero enfocar en la corriente, ni el consumo, ni nada. Solo quiero que sepan cómo se resuelve si yo tengo el tema del ohmiaje o la impedancia de la carga y tengo el tema del voltaje. Ya puedo guiar tranquilamente la corriente, ¿correcto? Que va a fluir una carga. ¿Y en qué tipo de cargas utilizan esa fórmula? Por ejemplo, de voltaje es igual a resistencia por corriente. Exacto. A cargas netamente resistivas tú vas a usar este tipo de fórmula. Si yo tengo un motor, ¿puedes usar esta fórmula? No, ¿por qué? ¿Qué tipo de carga es el motor? ¿Perdón? Inductiva, ¿correcto? Y si tengo un banco de condensadores, capacitiva, ¿correcto? O sea, en ese tipo de cargas no lo puedo usar, pero en el tipo de cargas netamente resistivas sí lo podría usar. Y tú me dirás, uy, pero ahí se me fue el nombre. Mi refrigeradora de mi casa tiene un compresor. ¿Y el compresor qué tipo de carga es? Inductiva. ¿Y por qué utilizas esta fórmula si es carga inductiva? Porque por videos de YouTube, por experiencias propias, para dimensionar en una casa, ¿tú utilizas la fórmula de motores para dimensionar el interruptor para una refrigeradora o para una lavadora? No, ¿no?
¿Por qué? Si son cargas inductivas, no son resistivas. Porque como te digo, este de voltaje es igual a resistencia por corriente, se utiliza netamente a cargas resistivas. Pero de refrigerador y la licuadora no, la licuadora también no es una carga resistiva. ¿Perdón? Claro, en algunos casos viene la información en la placa y lo otro que tienen que tomar en cuenta, cargas, ¿cuánta potencia tendrá un cuarto de HP? ¿Sí? Un cuarto de HP, o sea, por eso que se considera esta fórmula. No crean que las fórmulas para ese tipo de cargas es la misma. ¿Sí? Yo se los comento para que también lo tengan en consideración, ¿no? Está bien que sigan usando esa fórmula que tienen, voltaje, resistencia por corriente para las cargas como compresores y lavadoras, pero es en el uso doméstico. Si ya hablamos en la parte industrial, tú a un motor le aplicas esta fórmula, no te va a salir la corriente de placa. No te va a salir la corriente de placa. ¿Sí? Es otro tipo de fórmulas que ya en la clase que les comento de industrial se las voy a mostrar. Es una un poco más compleja que esa, pero no es nada del otro mundo que no puedan resolver ustedes. ¿Sí? Ya, proseguimos. Entonces, sígame. Perdón. Ah, ya. Perdón. Es que hay algo que se me estaba pasando. Hay una fórmula muy aparte. Muchas gracias, no me había dado cuenta de eso. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Pero hay otra fórmula, ¿no? Que vendría a ser el PVI. ¿Correcto? Se me estaba pasando la del PVI. Gracias, más bien. Era 5.000 entre 220. Es igual a la corriente. Los nervios de salir en cámara. Disculpe. Ese vendría a ser la fórmula. Potencia es igual a voltaje por corriente. Por eso que yo les hablaba de los motores, ¿no? Porque en los motores sí tenemos el tema de la potencia, que están dadas en HP y ya tú quieres hallar con esta fórmula tú quieres hallar la potencia la corriente de tu motor, cosa que no te va a salir, ¿sí? Esas dos fórmulas, ¿por qué las menciono? Porque en cortocircuito, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué creen que se va al infinito la corriente en cortocircuito? La resistencia, ¿correcto? Porque vendría a ser voltaje entre resistencia, vendría a ser igual a corriente, ¿correcto? ¿Sí? Independientemente cuál sea la corriente, en cortocircuito la resistencia tiende a cero. No te digo que es cero, pero tiende a cero. Y cualquier número dividido entre cero, ¿qué te da? Infinito. ¿Listo? Por eso que la corriente tiende al infinito cuando hay un cortocircuito. Por eso que tú no puedes certificar cuánta corriente en ese momento se está consumiendo en el cortocircuito. Pero hay unas características que los interruptores te permiten proteger contra ese tipo de problemas, ¿no? Porque para eso está el interruptor termomagnético, ¿no? Me protege de las dos cosas. Pero hay algo que deben tomar en cuenta, que es lo siguiente. Primero, para resumirte lo que he puesto acá, es el contacto directo normalmente accidental, porque uno no, a no ser que trabajes en un laboratorio de pruebas de interruptores, ¿no? Ahí así el cortocircuito es al propósito para saber si tu interruptor cumple con las características que te indica la placa, ¿no? Pero si no pasa eso, es el tema de que normalmente ocurre accidental, ¿sí? Normalmente accidentalmente ocurre el tema de cortocircuito. ¿Alguno de ustedes les ha pasado un cortocircuito alguna vez? ¿Sí? Sí, a veces lo cometemos por un error humano, ¿no? A veces pensamos que estamos cableando bien, pero no nos damos cuenta y al último cerramos el circuito, pero con las dos fases juntas, ¿no? Y ya ocurre todo esto. Yo en lo personal, siempre antes de conectar algún aparato después de hacer un circuito, siempre mido miaje en las dos puntas, ¿sí? Siempre mido miajes en las dos puntas y te vas a dar cuenta si está en corto o no. Pero ojo, en aparatos, por ejemplo, como bobinados, ¿qué te marca? Por ejemplo, ¿no? Tú tienes un motor y vas a medir continuidad. ¿Qué te marca? ¿Abierto o cerrado? Entonces está en corto. ¿Está en cortocircuito? ¿Qué te debe marcar? Pero ¿a dónde tiende? ¿A 0 ohms o al infinito? Porque infinito vendría a ser un aislante, ¿correcto? Ya, y un conductor vendría a ser con los que estén más cercanos a cero. Si yo tengo L1 y L2 de un motor, mido continuidad, ¿marca abierto o cerrado? Acá mencionan cerrado. Entonces está en cortocircuito. Porque si está en corto, las dos fases están en cortocircuito, ¿correcto? Si está en continuidad las dos fases. ¿Sí? Claro, exacto. Es que tienen que tomar en cuenta algo. Por eso que les digo cargas resistivas e inductivas, es muy importante saber la diferencia. Las cargas inductivas, ¿qué es un inductor? Es un bobinado, ¿correcto? O sea, pero
cable enrollado. Vendría a ser un cable que tiene un inicio y un fin, pero es un cable enrollado. Si yo mido continuidad entre la punta y la otra punta, te va a marcar un viaje mínimo, ¿sí? Te va a marcar 0 y no quiere decir que esté en cortocircuito, sino el bobinado es así. El bobinado es un cable enrollado. Listo, y un cable tiene continuidad desde el inicio hasta el fin. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Por eso que si ustedes van a su lavadora, a su licuadora y van al enchufe que va a su toma, miden continuidad ahí y se van a dar cuenta que está en cortocircuito, ¿sí? Y está en cortocircuito no es porque el equipo esté en cortocircuito, sino es porque ahí le están midiendo la bobina del motor. Por eso que le va a medir en cortocircuito. Otra cosa sería que te mida continuidad con la carcasa, ahí ya tendrías una fuga a tierra, esa es otra cosa, que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces pongo que es un acto accidental, el cortocircuito, entre conductores de distinta fase, L1, L2, o polaridades, ¿no? Porque también ocurre cortocircuitos en continua, ¿no? Cuando junta el positivo con el negativo, ¿correcto? Cuando junta positivo y negativo también ocurre el tema del cortocircuito. Y la intensidad, como les comento, se produce que la intensidad se va al infinito, como hemos mencionado acá, porque la corriente tiende a cero. La resistencia tiende a cero y la corriente se eleva hasta el infinito. Es por eso que la corriente de cortocircuito tiende al infinito, ¿sí? Entonces, ese es un cortocircuito. Listo. ¿Cuál es el equipo, mencionamos, que protege entre cortocircuito y sobrecarga? El interruptor termomagnético, ¿sí? El termomagnético viene de dos palabras, se podría decir, o vocablos en algunos casos. Termomagnético, ¿listo? ¿El termo de qué protege? ¿Y qué produce calor? ¿El cortocircuito o...? Bueno, ambos producen calor, ¿no? Pero en la parte del termo protege netamente de sobrecarga, ¿sí? Termo, sobrecarga, magnético, cortocircuito. ¿Y cómo protege internamente de qué está compuesto el termomagnético? Está compuesto de un bimetal, que dependiendo de la corriente que pasa por el bimetal, se deforma. Hace que se deforme internamente el bimetal y acciona el interruptor. ¿Listo? Eso es lo que hace internamente el interruptor termomagnético. Y en la parte magnética, ¿cómo protege? Hay un bobinado en espiral, como les comentaba, hay un bobinado en espiral que cuando pasa una corriente muy grande, acciona automáticamente el interruptor termomagnético. Esas son las dos funciones que tiene internamente, o los dos componentes internos que tiene principales, porque tiene más componentes, porque también te puede hablar de la manecilla que tiene internamente el interruptor, pero hablando de las protecciones, estos son los dos elementos importantes. El bimetal en la parte térmica y el magnético, la bobina en la parte magnética, ¿no? Esas son las dos principales. ¿Algún comentario hasta ahí? Sí, dígame. ¿El interruptor puede trabajar en forma Horizontal, horizontal? echado. No, o sea, los interruptores que estamos hablando en estos momentos son real DIN, ¿correcto? O sea, colocar un interruptor echado, ¿qué podría provocar? Otra cosa que debes tomar en cuenta, que los fabricantes te mencionan que los interruptores termomagnéticos deben estar separados de unos a otros por cierta medida, ¿correcto? Si tú lo juntas y lo pones en horizontal, estarías prácticamente cargando el calor, ¿no? Y eso podría originar que se recaliente el equipo. Yo en lo personal no te recomendaría que lo trabajes en forma horizontal. Pero un fabricante te dice no lo pongas horizontal o no dice nada. Te menciona las medidas que debes tener en consideración, las distancias que debe tener el interruptor. Eso es lo que te menciona el fabricante, las distancias. Eso sí te menciona. Pero si ya tú lo pones echado ahí, ya las distancias no estarías respetando, ¿sí? Por eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Perdón? Siempre vertical. Por algunos casos sí le he visto que lo han puesto en horizontal. En ciertos casos, pero ojo, cuando hablamos de horizontal, yo estoy hablando de la parte echada, pero hay tableros de distribución que tienen la cabecera principal, por ejemplo, ¿no? Un fijo o un regulable, por una caja moldeada y en horizontalmente tienen todos los interruptores. Yo me menciono si lo mencionas echado. Echado sí cambia la situación. En horizontal sí puede trabajar, normal. Claro, sí puede trabajar. Pero yo te entendí la pregunta como que quieres ponerle, por ejemplo, en la parte inferior del tablero. Ya, como una carga. Ah, no, sí trabaja en horizontal. Claro, pero respetando las distancias, ojo, como te digo. Hay distancias. Ah, no. Está diseñado para trabajar de esa manera. Lo que sí tienen que tomar en cuenta, como todo dispositivo eléctrico, tiene cierto número de conmutaciones mecánicas y eléctricas, ¿sí? O sea, te permite trabajar
bueno, mejor dicho, te permite conmutar cierto número de veces el interruptor, que lo van a poder ver en los folletos que le he dejado, cuántos permite nuestro interruptor BKJ, ¿sí? En el BKJ van a poderlo ver. Bueno, como les mencioné, LS Electric tiene una gama de interruptores. Ahorita nos estamos enfocando en la parte residencial, por eso que solo les voy a mencionar el termomagnético, pero no es lo único que tenemos. También tenemos cajas moldeadas, tenemos guardamotores, relés, contactores, cajas moldeadas regulables y fijas. Tenemos de los dos modelos, así que si alguna consulta tienen sobre ello, lo vamos a poder ver la siguiente clase. Otra cosa, también tenemos un software de selectividad. Si hay algunos que trabajan con selectividad, también lo podemos hacer, ¿no? Porque sí he visto algunos que han llegado de algunas empresas y también podemos hacer el tema de selectividad y también los podemos capacitar para que puedan manejar el software de selectividad sin ningún problema. Pero como lo estamos enfocando ahorita en residencial, sé que en residencial no te piden selectividad, pero sí te piden ciertas características que tiene que tener el interruptor. ¿Como cuál? ¿Alguna vez alguien de ustedes ha escuchado el poder de corte del interruptor? ¿O qué tipo de curva manejan los interruptores Realding? ¿Qué tipo de curva conocen de los interruptores Realding? Acá me dice la C. ¿Pero es la única que existe? ¿No? Por ejemplo, si yo tengo en la parte industrial un motor que lo quiero arrancar en arranque directo, ¿qué tipo de curva me recomiendas para el interruptor? La D, ¿correcto? O sea, la más común y que la vas a encontrar en el mercado es la curva C, pero no es la única. Gracias. No es la única curva que existe. Como mencionan, existe la curva D, la curva C. ¿Y de qué depende el tipo de curva? ¿O qué especial tiene el tipo de curva que tenga el interruptor? Por ejemplo, ¿es lo mismo curva C que curva D? ¿Ya en qué se diferencia? Sí te va a soportar, te va a permitir arrancar, ¿no? Ese motor, pero en la curva C no te permitiría porque no te permite el tiempo para... Ya. Acá lo que me mencionan es el tema del tiempo. Y efectivamente, cuando hablamos de curvas, es el tiempo de activación que te permite el interruptor, ¿no? Por ejemplo, si una... Espera un ratito. Hay unas curvas que manejan los fabricantes y nosotros también manejamos, que es la de la corriente por el tiempo, ¿no? Pero esa corriente te lo dan con sus múltiplos. Por ejemplo, te ponen a veces 2, 3, 4, 5, 6. Pero esto no quiere decir que sea la corriente, sino se refieren a sus múltiplos. Por ejemplo, te dicen, cuando tu corriente sea 2 veces la corriente nominal, te voy a dejar trabajar, por ejemplo, 10 segundos, ¿no? Y eso es en curva C, por ejemplo, ¿no? Te permite, si es 2 veces, te permite 10 segundos, pero en curva D te permite 15. Ya. O sea, ¿por qué pasa esto? Por el tema de que las curvas están hechas para ver el tiempo de activación del interruptor, tanto en cortocircuito como en sobrecarga, pero mayormente es por el tema de sobrecarga. Por eso que la curva D que me mencionaba ahorita acá el compañero, la curva D se utiliza mayormente para motores. ¿Por qué? Porque te permiten un mayor tiempo. Los motores, por lo general, cuando hablamos en un arranque directo, ¿a cuánto tiende la corriente? 5 o 6 veces la corriente nominal, ¿correcto? Y eso tu interruptor lo puede, si no está bien hecha la curva, te lo puede interpretar como si fuera una sobrecarga y se va a activar. ¿Y qué se recomienda en ese caso? Cambiar de curva, por ejemplo, ¿no? Pero como te digo, por lo general, en el mercado peruano, la curva que se maneja es la curva C. ¿Sí? Es la curva C y tranquilamente puede trabajar. Si está correctamente dimensionado el interruptor, tranquilamente puede trabajar. Al último hay un ejemplo pequeño como para poder ver cómo dimensionar el interruptor. Solo para comentarles, ya hablando de especificaciones técnicas del interruptor, que es el BKJ que les comentaba, nosotros cumplimos con 2 normas, la norma residencial y la norma industrial. ¿Qué te quiere decir esto? Que este interruptor lo puedes usar tanto en el ámbito industrial como en el ámbito residencial sin ningún problema, ¿sí? Porque eso cumple con las 2 normas. La competencia, en algunos casos, difiere de esto, ¿no? Tiene un modelo para residencial y tiene un modelo para el uso industrial. Esto te determina la robustez
también del equipo, ¿no? Porque lo puedes poner para ambos ámbitos. Y vamos a fijarnos en características importantes. Hablando netamente ahorita de los que van a encontrar en casa, que son los monofásicos, contamos de corrientes desde los 2 amperios hasta los 63 amperios. Les mencioné hace un momento con el tema del poder de corte. ¿Qué es el poder de corte de un interruptor? No, ese no es el poder de corte. ¿Qué es el poder de corte de un interruptor termomagnético? Ya, el poder de corte es la corriente máxima que te puede soportar el interruptor antes de malograrse en un cortocircuito. No sé si han visto o han tenido la oportunidad de ver que hay unos, que los interruptores en su plaquita te indica, ya, C vendría a ser ¿qué? La curva, ¿correcto? 10 amperios, pero abajo te dice 6000 A o 6KA o 10KA. ¿Qué vendría a ser eso? El poder de corte. O sea, es la corriente máxima que soporta ese interruptor antes de quemarse. ¿Y por qué es importante esto? Porque en algunas especificaciones, en la parte de proyectos, te mencionan, ¿no? Ya, pero tu interruptor tiene que cumplir con tanto poder de corte. Y en algunos casos no cumplen. Y lo que sí te menciono, que este poder de corte está probado en laboratorio por el voltaje de 415 volts. En el voltaje de 415 volts. Pero te dirás, oye, pero a veces me piden que sea en 220. Por ejemplo, yo quiero que en 220 tenga 10 kA de ruptura. ¿Se puede lograr eso? Nosotros tenemos como LS, tenemos el test de prueba que este equipo también está probado en 220 y el poder de corte vendría a ser los 10 kA. Te lo menciono porque como digo, hay gente de empresas y a veces hay unos temas de unos proyectos y siempre mencionan el tema del poder de corte de 220, ¿no? Por eso que te hago mención. Pues ya, volviendo a esto. Esa característica es muy importante, como los vuelvo a mencionar, 6 kA en 415 voltios y 10 kA en 220 voltios. ¿Sí? Esas dos tenemos. El número de polos tenemos de 1, 2 y 3. Mantenemos la curva C. Es un real DIN de montaje, como pueden ver. Y voy a unas características ahora de placa que son muy importantes. No sé si no se logra ver bien, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? No. A ver un ratito. Ya, ahí ya. Solo quiero esto que sea muy importante. Al costado estos define la robustez del equipo que ustedes van a adquirir. En algunos casos ustedes se preguntarán, ¿por qué la diferencia entre precios entre uno y otro? Y viene por esto también. El ICU vendría a ser el tema del poder de corte que les he mencionado hace un momento, pero hay otra característica importante de los interruptores, que es el ICS. Ese ICS determina la robustez del equipo, ¿sí? Ahora, como dicen, explicarles en cristiano, para que un fabricante te certifique que 6 kA en 415 voltios, este equipo va a un laboratorio y hacen la prueba en esa corriente. ¿Sí? Hacen la prueba en esa corriente y certifican que sí soporta. Pero ¿cuántas veces creen que le realizan esa prueba? ¿2, 3, 4, 5? ¿Cuántas veces realizan esa prueba para certificar el poder de corte de ese equipo? Ya, realizan 2 veces. 2 veces hacen esa prueba en el laboratorio para certificar que el equipo sí soporta los 6 kA antes de averiarse. A la tercera vez ya no te aseguran que el equipo va a volver a funcionar. Pero, ¿qué es lo que hace el ICS? El ICS es la tercera prueba que realizan después del ICU, pero ¿a qué corriente? Te mencionan al 100%. Eso quiere decir que al 100% del ICU. Si el ICU es 6K, pueden realizar la tercera prueba al 100%. Y en algunos casos, unos fabricantes que hacen, ya como saben que su equipo ya no va a durar para la siguiente prueba, te ponen 75%, te ponen 60%, 50%, y por eso que te digo que esto determina la robustez del equipo. ¿Sí? Eso determina la robustez del equipo. El ICS de los interruptores Real DIN garantizan qué tan robusto es tu equipo. ¿Sí? Eso tienes que tomarlo en cuenta. Por eso que vas a encontrar en el mercado marcas y marcas. ¿Sí? Nosotros te garantizamos que la siguiente prueba que realizan después de realizar esos 2 poderes de corte que vendrían 6K por 2 veces, la tercera prueba también la realizan a lo máximo.
¿Sí? Eso tienes que tomar en consideración al momento de direccionar el equipo. A ver, Bueno, acá también quería mencionarles este punto, que vendría a ser el tema de cómo seleccionar correctamente un interruptor termomagnético. Les mencioné hace un momento que no solo nos fijamos en la carga para el momento de dimensionar un interruptor termomagnético. ¿Cuál era la otra condición? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, ¿no? Tengo un motor de 5 HP, 17 amperios. Vamos a poner un poco más, vamos a ponerle 30 amperios, que sea, un motor de 30 amperios. Te piden dimensionar correctamente la protección termomagnética, que vendría a ser el interruptor. Pero tú no sabes nada sobre los cables que tienes aguas arriba, nada. Solo te piden dimensionar porque quiero manejar este motor, quiero hacer una prueba de arranque. Netamente te guías en la corriente o tienes que considerar los cables. Acá mencionan los cables. Y esta es una pregunta que normalmente no sabemos responder. ¿De qué depende o sea, qué protege netamente los interruptores termomagnéticos? Pues, protege al cable, o sea, protege al cable. O sea, la finalidad del termomagnético es proteger al cable, ¿sí? Esa es su función principal, proteger al cable, ¿ya? O sea, el termomagnético jamás tiene que ser mayor al calibre del cable. Jamás. O sea, no puede ser tu termomagnético de 50 amperios y tu cable soporta 30, por ejemplo. Para lo que el termomagnético considera una sobrecarga o cortocircuito, para lo que tu cable considera una sobrecarga o cortocircuito, para el termomagnético, no, imagínate que tu termomagnético es de 50, tu cable soporta 30, ¿en 40 amperios se va a activar? No se va a activar, pues. ¿Y qué va a pasar con el cable? Se va a quemar, va a perder esa protección que tiene y se va a quemar. Eso es lo que va a pasar, por eso que lo que tienes que tomar en cuenta que el fusible, su función principal es protegerte contra cortocircuitos. Esa es su función principal del fusible, cortocircuitos. Y abre el circuito por el tema de que hay por ahí un tema de algún corto, ¿no? Puede ser igual o más. Igual o más. Porque si es menos, como te menciono, no va a proteger a tu cable. Y esa es su función principal, ¿sí? Y esto ocurre, ¿sabes cómo ocurre esto? Que a veces nosotros vamos a las viviendas, te mencionan terma, y tú dices, ya, dale 32, para salir del paso, ya, dale 32. Pero ¿qué estás haciendo con esto? De repente tú no has tomado en cuenta que su calibre del cable no soporta 32 amperios, soporta máximo 20, por ejemplo. Imagínate que si lo hicieron, la dimensión de potencia de esa terma la hicieron conscientes y supieron, ya, como es de 5000 watts, voy a usar solo 12 amperios. Y ahí voy a poner un cable que soporte máximo 16. Ya, 16. Tú vienes con un interruptor de 32, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, cuando el interruptor esté pasando 30 amperios, el cable solo soporta 16, ¿el cable qué va a pasar? Se va a recalentar. Por eso que no deben tomar en esas consideraciones al momento de dimensionar los interruptores termomagnéticos. Porque si solo nos guiamos de la corriente, del consumo de la carga, vamos a tener problemas, ¿sí? Siempre fíjese en el calibre del cable. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien me viene a dimensionar un interruptor y no sabes qué carga vas a manejar, imagínate que es una vivienda, que recién la están construyendo todo, y necesitas colocar el interruptor principal de la casa, ¿sí? Tú lo único que necesitas es el calibre del cable. Ves el calibre del cable y ya puedes poner tu interruptor termomagnético. No hay necesidad de saber, ¿qué vas a comprar? ¿Lavadora? ¿Cocina? No. O sea, no necesitas preguntarle todo eso si ya sabes el calibre del cable. Hablado del principal, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, que está afuera en el medidor, ¿sí? ¿Por qué creen que Enel, o qué creen que hace Enel cuando nosotros vamos y le decimos, Enel o Luz del Sur, no sé cuál manejen en la parte donde vive, pero qué creen que hacen cuando nosotros le pedimos un aumento de potencia? ¿Qué hacen? Ya, te piden, muy aparte de los requisitos, imagínate que ya te aprobaron los requisitos. ¿Qué es lo que hacen en tu casa para aumentar la potencia? ¿Sacan todo el cable y te pueden poner otro cable? No, ¿qué hace? Cambian el termomagnético. Lo único que están haciendo es cambiar el termomagnético, ¿para qué? Para que pueda pasar más corriente. Por eso que el calibre que llega de ese cable, me parece que es calibre 8 AWG, es grueso.
Si te das cuenta y ves el medidor, te vas a dar cuenta que el cable es grueso. ¿Para qué es grueso? Porque si en algún momento tú requieres aumentar la potencia, solo cambia en el termomagnético porque el cable ya es grueso. El cable ya soporta esa corriente. Ujú. Ujú. En algunos casos. Exacto. Pero ¿qué pasa? Es que es muy raro, por ejemplo, ¿no? La mayoría de nosotros, ¿qué tenemos en nuestras casas? Lavadoras, en algunos casos cocinas eléctricas, refrigeradoras, o sea, el consumo doméstico es casi siempre lo mismo, ¿ya? Pero en la parte industrial no es así. Ujú. Ujú. Ahora, y a veces en una casa ya se meten, ya los departamentos se han habilitado, ya han vuelto a venir a vivir, ya Ajá. están Sobrecargado. sobrecargados. Por eso que cuando yo me tomo a veces con ese problema, entonces pues, no lo vamos a potencia. Vemos el cable que está para la potencia que vamos a requerir, entonces pedimos el de oro, en este caso que yo pido una moneda de tener, entonces yo pido un cambio en el cable, porque la potencia máxima que nos dan a nosotros es 9, nada más. Ah, claro. Cuando es como nos pasa. Ya cuando es diferente, Ya es otra, ahí es otra cosa. Claro. Acá lo que menciona acá nuestro compañero es que, por ejemplo, en su vivienda sí dimensionaron el cable de acorde a la carga que él había adquirido, ¿sí? Yo en lo personal, ya experiencia propia te lo digo, en mi casa sí hay un cable de calibre grueso que llega desde el transformador, me imagino que llegará a su estación, ¿sí? Del suministro de ellos, hay un calibre 8 y ese es un calibre grueso, ¿sí? Por eso que yo te lo menciono como experiencia propia. De repente en tu caso es diferente, que, ¿sí? Uh-huh. Ya no soporta el cable. Claro. Ya, y tienen que considerar, esas cosas tienen que considerar ustedes, por ejemplo, así, gracias por la experiencia, esas cosas deben considerar ustedes cuando van a hacer un intercambio de interruptores o algo parecido con el tema de dimensionamiento del equipo, ¿no? Como le digo, lo importante no solo es la carga, sino el cable que está manejando esa carga. Si no soporta el cable, no soporta esa corriente, se te va a quemar el cable. Se te va a quemar el cable. Y como les vuelvo a mencionar, otro punto importante es el tema de siempre estar pendiente del tema de los pernos se aflojan, ¿sí? Ya les mencioné que ese falso contacto que produce calor, recalentamiento, y eso también produce un tema de que calor y el equipo se pueda quemar, ¿no? Las llaves se queman, se queman. Uh-huh. Uh-huh. Y tiene problemas. Sí, siempre lo bueno, mire, una de las cosas como profesional que me gusta de este tipo de charlas es que comparto con gente de que ya tiene experiencia, ¿no? O sea, que tanto ustedes como yo aprenden ese tipo de charlas, ¿no? Porque vienen con sus preguntas o vienen a contar sus experiencias y es bonito compartir ese tipo de eventos, ¿no? Como le mencionaba, creo que la parte de acá no ha llegado un poco tarde el día de hoy. Como le mencionaba, esto no solo va a quedar en esta charla, la siguiente ya es Residenciales 2, que ya vamos a hablar del tema de los diferenciales. Y sé que algunos también ven la parte industrial, también vamos a ver la parte industrial. Como le digo, vamos a llegar hasta el punto de llegar a variadores de velocidad, porque son 4 clases, ¿sí? Recién es la primera. Estoy comenzando con algo básico, pero la verdad espero que les esté ayudando y poco a poco ir subiendo el nivel, ¿no? Porque como le digo, yo no solo tengo experiencia en esta parte de interruptores o diferenciales, yo ya tengo experiencia también en la parte industrial, que conozco muy bien el tema de variadores de velocidad, así que también con eso los puedo ayudar, si es que tienen alguna duda o algo. También, otro motivo de estas charlas es porque, una pregunta así random se podría decir, ¿quiénes han conocido LS Electric antes? ¿O han escuchado de la marca? Alce la mano. LS Electric, que la marca que estoy representando, la que le estoy haciendo la charla. ¿Quién ha escuchado de LS Electric antes de la charla? Acá hay un señor que ha escuchado.
Eso iba a llegar, solo un segundito, ahorita le voy a comentar. ¿Quién escuchaba antes de LS Electric? Ahí hay 1, 2, 3, 4, por ahí ya. Lleguemos a 7, hay otro señor, lleguemos a 7, 8, ya, 8 personas, ¿cuántos seremos ahorita? ¿80 aproximadamente? Ya, o sea, solo el 10% de personas conoce de la marca, ¿sí? Esta charla también nos sirve para fomentar este tipo de branding, lo podría decir, ¿no? Mire, va a haber un premio, pero solo alcen la mano, no digan de dónde ni nada por el estilo, solo alcen la mano. ¿De qué procedencia es LS Electric? No, pero no digan. Para los que dijeron el nombre no hay, solo alcen la mano. Ahora acá el señor. Coreano. Ya, LS Electric es de procedencia coreana. ¿Sí? Eso tienen que... Corea del Sur, correcto. Es Corea del Sur. O sea, LS Electric es de procedencia coreana. ¿Sí? Eso tienen que tomarlo en consideración y voy a estar con esto fomentando con el tema de la marca de aquí a las siguientes charlas, porque, como le digo, es parte de, ¿no? Parte de. Ustedes se llevan el concepto, pero también que sepan ustedes de qué distribuimos nosotros y del producto, de la marca, que sepan un poco más de la marca. Para que tomen en consideración, y justo el señor lo menciona, no es que hemos cambiado de marca, sino que en Corea, ustedes conocen el G, ¿correcto? ¿Quién ha visto un interruptor LG antes? ¿El G? ¿Han visto el G? Sí. No, el G, como la marca de televisores, de celulares, ¿sí? El G, la LG. Ya. Esta es la parte industrial. LS Electric es la parte industrial del G. Invertido LG es... ahora es LS Electric. Eso tienen que tomar en consideración, ¿no? O sea, si algún momento tu cliente final, por ejemplo, ¿no? Tú después de escuchar las charlas, te animas a apostar por la marca, tu cliente principal te indica, ¿no? Oye, pero ¿de qué procedencia es? Y ahí puedes agarrarlo por eso. ¿Quién no ha tenido un LG celular o televisor en su casa? Ya todavía sigue en el mercado circulando. Por eso que genera confianza, porque es una marca buena, como te mencionaba. Por ejemplo, ¿no? Te digo dónde se encuentra LS. En Corea, el tren bala cuenta con LS. ¿Sí? Es una marca buena, sino que, como te comento, hay unas personas, como le he podido notar, que no conocen de la marca. ¿Sí? Y ese tipo de charlas también trato de cultivar ese tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, y ahora otra vez, regresando antes del break, les doy este ejemplo, ¿no? Mira, contamos con una termoeléctrica de 5000 que les comenté hace un momento, la cual sería alimentada por un interruptor. ¿Qué características tomas en la dimensión de una termoeléctrica? Ya te he dicho que no es lo correcto ir al mayor, ¿no? No decir, ya sí, acá una de 32, para que no tengas problemas. Y acá no, si le pongo 32 no me van a volver a llamar, porque nunca va a saltar. Porque, ¿qué es lo que más le molesta a sus clientes? Que el interruptor pare saltando, ¿correcto? Y tiene que acercarse al tablero, abrir el tablero, subir el interruptor, eso es lo que para molestando. Y en sí aquí no le molestaría cada rato que se corte la energía eléctrica, ¿no? Pero la energía eléctrica se corta por algo. Y si se corta el interruptor termomagnético, puede ser por un tema de una sobrecarga o de un cortocircuito, ¿sí? Por eso que tienes que tomarte tú la delicadeza o estar bien seguro del interruptor que vas a dimensionar. En diferenciales ocurre otra cosa diferente, ¿sí? Que lo vamos a hablar la siguiente clase, que vendría a ser el siguiente miércoles. Ahí no importa mucho el tema de la corriente, ¿ya? Ahí yo puedo poner, por ejemplo, mi termomagnético puede ser de 16 amperios, pero si le pongo un diferencial de 40 amperios, te está protegiendo y no hay ningún problema. Y eso les voy a explicar en su momento. Ahí no hay ningún problema, pero el termomagnético no. El termomagnético sí es muy importante el tema de la corriente nominal, la corriente que te indica lo que soporta tu cable y lo que te indica la placa de tu carga. Porque si un cliente te dice, hoy quiero colocar este motor de 50 HP a mi red eléctrica de 220 domiciliaria, no vas a poder, pues. No vas a poder, se va a quemar el cable. ¿Ya? Es mucha carga, es mucha carga. Por eso que esas consideraciones deben tomar en cuenta. El tipo de carga, la carga que tienen y el calibre del cable. Sí, por acá el señor comenta, ¿no? Si él pedía un aumento de potencia en su casa, lo que iba a pasar es que se iba a chicharrar el cable. Se iba a chicharrar el cable porque su cable no soportaba la potencia que él requería, ¿no? Por eso que es muy importante el cable. Bueno, esto ya lo resolvimos en su momento. Eso de Sole no es hacer... nosotros no vendemos esa terma Sole, así que no estamos haciendo cherry a nadie. Sole es una imagen nomás. Sí, no estamos haciendo cherry a Sol y nada por el estilo. Pero
como les mencionaba, ¿no? Quédense con lo de hoy día, que vendría a ser el tema de las fórmulas que les comenté. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Ya ustedes saben por qué tiende al infinito la corriente cuando hay un cortocircuito. Con el tema de potencia es igual a voltaje por corriente. Eso solo se utiliza ¿para qué tipo de cargas? Netamente resistivas, ¿sí? Netamente resistivas. Tú no puedes usar esto jamás en un compresor, en un banco de condensadores, por ejemplo, porque cambia completamente la fórmula, ¿sí? Es otro tipo de características que tienes que tomar en cuenta. Ahí tienes que tomar, y vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar porque también vamos a hablar de la parte industrial, y en la industrial lo que predomina son los motores, ¿sí? Y ahí vamos a hablar cómo hallar la corriente de un motor. Bueno, una vez más agradecerles, como les menciono, su tiempo. Todavía pueden quedarse acá, si tienen alguna duda, algo, se pueden acercar sin ningún problema. Una pregunta, Sí. ¿un interruptor termomagnético se puede elegir por dónde entra la corriente? ¿Por arriba, por abajo, por la derecha? Es indistinto, es indistinto. Ah, otra cosa me ha hecho acordar, esa pregunta me ha hecho acordar algo importante. Los interruptores termomagnéticos, bueno, acá no se nota bien, pero cuando se acerquen en la parte de nuestras islas van a poder notar, los interruptores termomagnéticos tienen dos símbolos en la parte de acá, que parecen a veces un michi con una flecha, ¿sí? Eso quiere indicar algo, que la protección la tiene en esta fase o en esta fase. Los interruptores termomagnéticos de nosotros, de nuestra marca, tienen la protección en ambas fases, Algunos, por el tema de precios, solo traen protección en una fase, ¿ya? ¿Por qué traen protección en una fase? Porque y ahí es el tema, ¿no? Más baratos, traerlos es más barato cuando solo tienen protección en una fase. O sea, consideran que solo tenemos línea y neutro, y en la mayoría de casos no tenemos línea y neutro. No tenemos línea y neutro, tenemos línea y línea. Por eso que tú debes considerar también ese tipo de interruptores. Y ahí va el tema de la marca. Por eso que nosotros, cuando te acerques, como te digo, a nuestras islas, te vas a dar cuenta que tiene ese símbolo que te indica que tiene protección en ambas fases. Eso también es muy importante, y gracias por la pregunta, porque esa pregunta me ha hecho acordar. Y en algunos casos a veces nos engañan con eso, ¿no? Ah, mi interruptor es más barato, pero no te das cuenta de esas características, ¿no? Y si ocurre una sobrecarga en esa fase, claro, a veces se te puede quemar el lado que no tiene la protección. El lado que no tiene la protección. O la bamba. Justamente, a eso llevo lo que el colega preguntó. En otros interruptores te indican, ¿no? La alimentación de la corriente puede ser por abajo, puede ser por arriba. Por los factores como ustedes tienen protección. Por eso es la pregunta. Siempre va a ser por arriba. Puede serlo de arriba o de abajo, es bidireccional, no hay ningún problema. No hay ningún problema, es bidireccional. Por eso, gracias a esa pregunta, salió eso porque, como les digo, hay algunas marcas que los equipos que traen solo tienen protección en una fase. Por eso que también determina el precio. LS también lo tiene, pero nosotros no traemos porque para el mercado peruano eso no funciona. Nosotros tenemos línea y línea, ¿sí? Tenemos dos líneas vivas. Por eso que tomen en cuenta, y en algunos casos te aparece L, N y te aparece el símbolo. Y como les digo, cuando se acerquen van a poder ver, y el símbolo solo lo tienen en una sola fase, ¿ya? Eso también tomen en consideración al momento de elegir un correcto interruptor termomagnético, ¿sí? Eso también es un dato importante. Listo. Bueno, muy aparte de la parte académica, también seguro algunos no habrán tomado su desayuno. Bueno, tenemos un pequeño compartir. Esto es de parte de Manelsa, de parte de LS, de parte de la familia Manelsa. Agradecerles el tiempo y la disposición que tienen. Como le digo, esto no acaba acá. Tenemos un segundo módulo que va a ser el día miércoles. Son 4 módulos para que ustedes puedan ver toda la familia que tenemos en LS. No solo tenemos termomagnéticos, y vamos a llegar hasta la parte industrial. Vamos a llegar hasta variedades de velocidad, ¿sí? Para que lo puedan... Sí. Y recuerden, vamos a entregarles a los participantes un vale de descuento para la siguiente compra que tengan acá en Manelsa, ¿no? De la marca, no en toda la tienda. Van a querer de repente me piden una celda. Sí, vamos a crear un grupo. ¿Perdón? Sí, Carlos me iba a bajar los premios, pero no, pero es que tenemos un break ahorita por ahí, porque tienen que estar acá, pues. Ahí le doy el premio. Sí, para dar los premios y conversar, porque
hasta donde 11:30 le había dicho Carlos. Ah, pero yo pensé que iba a ser el break y ya terminaba. No, como Carlos dijo un intermedio y de ahí venimos, hacemos unas preguntas y de ahí. Diles que Sí. un break y... Sí, más bien, tenemos unos premios como les había comentado. Disfruten ahorita del break. Regresando, vienen las preguntas y para ver quién se gana el premio. Pero el señor ya tiene un premio ganado ya. Ya él supo de dónde proviene el S. Así que ya tiene su premio ganado. Listo, entonces disfruten y en máximo 10 minutos regresan. Máximo. Miguel. Así ya está. Ahí,